Estimados estudiantes de octavo básico B, en la clase anterior revisamos lo que tiene que ver con la perspectiva. Recordemos que estamos en la unidad de creación visual, persona y naturaleza y habíamos estado, viendo elementos técnicos del paisaje y llegamos al tema de la perspectiva. Para introducir el tema de la perspectiva, nosotros vimos un video de Art Attack donde, Roy Torres nos explicaba elementos básicos que tienen que ver con la perspectiva. Luego vimos este material donde definimos la perspectiva que, según la RAE, es un sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el tema de la perspectiva es introducirnos en un plano, que es algo bidimensional, ¿cierto?, una idea de profundidad y por tanto una idea de una tercera dimensión y entender que existe un alto, un largo y un ancho. Entonces nos genera visualmente un espacio. La perspectiva cónica es la más común, la más básica y también la que más se asemeja a la realidad y a la que vamos a trabajar nosotros. Existen 3 tipos de perspectiva cónica y nosotros vamos a quedar con 2 de ellos, que son los más inmediatos y básicos. Los elementos principales de una perspectiva cónica son la línea de horizonte, que en este caso la tenemos representada por esa línea azul, y el punto de fuga, que lo vamos a entender como este punto en donde nuestra visión, ¿cierto?, se va hacia el horizonte y acaba, ¿cierto?, o está justo el punto en donde todos los elementos confluyen. Todas estas líneas, ¿cierto?, que nosotros podemos trazar van hacia ese punto. Pero todo esto es imaginario, pero nuestro ojo genera esa sensación, ¿cierto?, de que todo va hacia un punto en específico. Por lo tanto, tenemos una perspectiva cónica que utiliza solo un punto de fuga, y esta es la primera que vamos a revisar, donde todos los elementos confluyen a ese punto. Todo lo que nosotros coloquemos como objeto va a ir en una misma línea a ese punto. Acá, por ejemplo, si nosotros nos fijamos bien, todo nuestro suelo, ¿cierto?, va hacia ese lugar. Acá también va hacia el fondo. Las líneas que están acá, ¿cierto?, de los edificios, también confluyen a un solo lugar. Y en este caso, nuestro punto de fuga estaría ahí mismo. Por lo tanto, ¿cierto?, todas las líneas que nosotros tenemos confluyen a este punto que está aquí. Y nuestra línea de horizonte la posicionaríamos aquí, porque aquí está, ¿cierto?, el límite suelo y cielo. Acá, ustedes habían comprobado que asimismo, ¿cierto?, nuestro ojo se va inmediatamente hasta este punto donde, ¿cierto?, da la idea de que todo se acaba. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestras rieles se acaban, nuestro cableado se acaba, ¿cierto?, nuestras rejas acá en las casas se acaba. Por lo tanto, ese punto, ¿cierto?, es donde nosotros formaríamos nuestra línea de horizonte, que estaría en este sector, ¿cierto?, y nuestro punto de fuga. Por lo tanto, recordemos, ¿cierto?, que el punto de fuga, la línea de horizonte y las líneas de perspectivas van a estar dadas o van a ser creadas por una visión subjetiva, que en este caso tiene que ver con quien observa. Por lo tanto, recordemos que siempre todos estos elementos son imaginarios y son subjetivos, depende de la persona. No va a generar una misma altura una persona que es más bajita con respecto a una que es más alta. No van a tener una misma línea de horizonte en un mismo lugar. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la subjetividad de la persona que no observa. Y la perspectiva cónica también tenemos con 2 puntos de fuga, en donde, ¿cierto?, van a confluir los elementos hacia 2 lugares completamente distintos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener una línea de horizonte, pero van a haber 2 puntos, en donde, ¿cierto?, nuestra visión va a tender, ¿cierto?, a achicar los elementos, a pensar que hacia allá se dirigen las cosas. En este caso, ¿cierto?, podríamos decir que nuestras líneas perspectivas van en esas direcciones. Por lo tanto, nuestros puntos de fuga están fuera, de nuestro plano o de nuestra imagen. Pueden estar dentro, pueden estar fuera, ¿cierto? Pero de todos modos son ilusorias y están dentro de la visión de una imagen.
Acá de igual modo, ¿cierto? Quizás no las encontramos inmediatamente, pero de todos modos nos dan a la alusión, ¿cierto? De que hay un elemento que se fuga hacia acá y otro elemento que se fuga hacia el otro lado. Entonces también recordemos que aunque sean dos puntos de fuga, ¿cierto? De todos modos nos van a hacer la ilusión o la idea mediante la vista de quien observa, no otra persona. Quien observa, ¿cierto? Es el que va a poder trazar una línea de horizonte, el punto de fuga, ¿cierto? Primero y el punto de fuga segundo. También existe una perspectiva cónica con un tercer punto de fuga y esto nos genera, ¿cierto? El elemento o la idea del alto, ancho y largo y por lo tanto, ¿cierto? También nos genera la idea de esta tridimensionalidad en el espacio. Pero generar tres puntos de fuga es bastante complejo, por lo tanto nosotros nos vamos a quedar solo con un punto de fuga y dos puntos de fuga. Pero de todos modos, ¿cierto? Es para que ustedes vean que acá tenemos la ilusión, ¿cierto? Del alto, ancho y profundidad. Algunos referentes artísticos, ¿ya? Es cierto que yo les comentaba cuando nosotros nos conocimos que en el paisaje o la idea, ¿cierto? La introducción del paisaje, nosotros tenemos antecedentes en el Renacimiento de que el tema de la perspectiva se introduce. Sin embargo, la idea de la perspectiva se encuentra desde mucho antes, pero era un elemento decorativo que no tomaba tanta relevancia. Ya, por lo tanto, por ejemplo, en este mural romano podemos ver que está la idea, ¿cierto?, de querer generar una profundidad, pero no es el elemento principal. Luego en el Renacimiento nosotros pudimos observar de mejor manera la geometría y por eso, o sea, la perspectiva relacionada con la geometría y por ende hubo un estudio muy particular con respecto a la perspectiva. Y por eso se habla de que en el Renacimiento se funda todo lo que tiene que ver con la idea de la perspectiva en el paisaje. Pero también, y de ahí nos pegamos un salto en la historia, también hoy en día o en lo contemporáneo podemos decir que la perspectiva sigue siendo un elemento o una herramienta de creación en donde nos genera la idea de una profundidad, de un espacio. Entonces la perspectiva nos genera espacios donde nosotros poder sentir que nos incorporamos, viendo, ¿cierto? Observando, pero también incorporándonos en esta fantasía. Así mismo acá, ¿cierto? Con las pinturas que estamos viendo de Edward Hopper, que nos genera la alusión, ¿cierto? De este espacio que se encuentra y, bueno, la característica de Hopper que también estos espacios se encuentran medianamente solitarios. Sin embargo, también tenemos otras ideas donde artistas, ¿cierto?, han querido generar o inventar nuevos espacios ficticios con la idea o la ilusión, ¿cierto?, de cambiar lo que nosotros conocemos o generar nuevos mundos. Entonces tenemos, ¿cierto?, estas ideas de Escher, ¿cierto?, sobre la relatividad, que nos muestran, ¿cierto?, unos paisajes completamente surrealistas en cuanto a lo que nosotros damos por realidad. Y Akira, ¿cierto?, es una serie de Katsuhiro Otomo, que es, ¿cierto?, un dibujante de cómics, que nos presenta esta idea, ¿cierto?, de perspectiva, nos dibuja estos planos, nos introduce, ¿cierto?, a los paisajes, pero con la idea, ¿cierto?, de con una destrucción total, ¿ya? Acá también tiene que ver con el tema de la destrucción, ¿cierto? Y como casi el fin del mundo. La idea, chicos, es que ustedes revisen, ¿cierto?, el video que está de Art Attack, está disponible, así mismo esta cápsula, para que ustedes puedan revisar el contenido, poder comprenderlo para la aplicación de lo que vamos a hacer y lo que les voy a indicar la próxima clase. Así que nos vemos en ella, que estén bien.